Muy buenas tardes, tengan hermanos. Antes de comenzar nuestra Santa Misa, como es de costumbre, vamos a rezar la oración a San José. Nos podemos quedar sentados si gustan. Bienaventurado San José, casto esposo de la Virgen María, permanece con nosotros en este día. Tú que protegiste a la Virgen y amaste al niño Jesús, como a tu propio Hijo, le rescataste del peligro de la muerte. Defiende a la Iglesia, la casa de Dios comprada por la sangre de Cristo. Custodio de la Sagrada Familia, permanece con nosotros en nuestras pruebas. Que tus oraciones nos obtengan la fuerza para huir del error y luchar contra los poderes de la corrupción, de manera que en esta vida crezcamos en santidad y después de la muerte nos regocijemos con la corona de victoria. Amén. Ahora sí, hermanos, nos ponemos de pie para comenzar nuestra Santa Misa. Clama con alegría a Dios toda la tierra. Oh, canta a la gloria de su nombre. Oh, hazle alabanzas gloriosas. Aleluya. Grita de alegría toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosas esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen que nos hará ver la dicha. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto
y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por el mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ven que tengo yo, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo,
Lo que ha de suceder es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos el tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de mis himnos favoritos es En el camino de Emaús. Cuando lo hemos cantado en retiros, es algo espiritual que le toca a uno a lo más profundo, conociendo la Escritura que se predicó el 7 de abril de este mes. Fue el primer miércoles después de Pascua, donde la Escritura fue en el camino de Emaús. Y es algo que siempre para todos nosotros, ¿verdad?, debemos de escrutinar para ver qué es lo que nos está hablando para nosotros la Escritura. Cierto que después de que las mujeres habían ido a la tumba y encontrado que estaba vacía, no encontraron a Jesús. Creían que se lo habían robado, alguien se lo robó. Y corrieron después de que se les apareció y les dijo: soy yo, Jesús. Corrieron para avisarle, como les dijo: vayan y díganle a los apóstoles, a los discípulos, que yo los encontraré. Corrieron y para atrás regresaron rápido 2 apóstoles. Regresaron, entró primero Pedro y vio que estaba vacía. Pero no encontraron a Jesús, no lo vieron a Jesús. Después, los 2 discípulos iban caminando el camino de Emaús, desconcertados, entristecidos, porque aquel quien ellos creían que iba a ser quien los librara de los romanos, aquel de quien ellos tenían esperanzas de que fuera el Mesías prometido, había sido crucificado, muerto y puesto en la tumba. Para ellos fue algo profundo, igual como para nosotros también. Como dije al principio, el himno resuena para nosotros también de un Cristo resucitado, como se les apareció a los discípulos, a los apóstoles, a las mujeres y a varios otros personajes también. Fue cuando iban llegando casi al atardecer la noche ya, ¿verdad?, donde Jesús pretendió que él iba a seguir adelante. Y los discípulos dijeron: no, quédate aquí con nosotros. No sabían que era Jesús. Quédate aquí con nosotros, ya es tarde. Prepararon un pescado, se pusieron a cenar, y fue donde, en la fracción del pan, donde reconocieron que era Jesús, quien anduvo con ellos y quien le explicó las Escrituras de principio a donde estaban.
y se desapareció. Y entre ellos se dijeron, nuestros corazones estaban ardiendo mientras Él hablaba con nosotros, aquel extranjero que reconocieron haber sido Jesucristo resucitado. Y en el Evangelio de hoy comienza otra vez de nuevo. Comienza con los 2 discípulos. Ahora ya siguieron ellos adelante en su camino y llegaron con los discípulos y les contaron a ellos también los acontecimientos de lo que había sucedido y de que no habían conocido a Jesús, un extranjero que caminó con ellos, y les recontó toda la historia de nuevo. En eso Jesús se presenta entre ellos y ellos, como hemos escuchado en la palabra, quedaron atemorizados. Es un fantasma. Y en su mente quedaba todavía, aparte de la sorpresa, porque lo reconocieron, un poco de duda, siendo que ellos lo vieron en persona. Ahora, la pregunta para todos nosotros, porque digo yo, es una de mis escrituras favoritas, ¿qué de nosotros? ¿Reconocen a Jesucristo? No lo hemos visto como ellos lo vieron en persona, pero está presente para nosotros en cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y el momento en que nos acercamos a recibir, después de la fracción del pan, de reconocer a Jesucristo resucitado, aquel quien le habla a nuestros corazones, aquel que resucitó. El fin del Evangelio de hoy les dice Jesucristo a los discípulos, ustedes son testigos. Y es precisamente lo que se nos dice a nosotros en la Escritura también. Ustedes, cada uno de ustedes, nosotros, todos somos testigos de que Jesucristo ha resucitado y está entre nosotros. Y es nuestro deber de salir al mundo a proclamar, sin tener temor, sin sentirnos avergüenzados, porque proclamamos la palabra de un Jesucristo resucitados. Cuando vamos a la corte, ¿qué es lo que hace uno? Cuando va a ser uno a dar testimonio, le ponen la Biblia a uno, dicen la mano arriba de la Biblia. Lo que vas a decir es la verdad, la pura verdad. Y lo juras en la palabra de Dios. Es lo mismo precisamente. Al escuchar el Evangelio, al tener la palabra viva de la Escritura, todos los días cuando leemos la Escritura, esa misma palabra para nosotros es de nosotros salir al mundo y dar testimonio de que Jesucristo vive. En la celebración de Cristo Rey, ¿qué es lo que dice uno? ¡Viva Cristo Rey! Y todos respondemos, ¡viva Cristo Rey! Está vivo. Pero no nomás es para decirlo en ese momento de que está uno en la celebración de decir, ¡viva Cristo Rey! Es de decirlo con nuestros hijos, de decirlo en nuestra familia, con los primos, sobrinos, tíos políticos, con todo el que encontramos, con los vecinos, con todos, decir que Jesucristo vive y que nosotros somos testigos de un Jesucristo que está vivo. Y el testimonio que damos está en la manera que nos comportamos. Y no solo porque estamos en misa, que viene uno con las manitas dobladas, de que viene uno de rodillas, pero cuando salimos de aquí también, y cuando se nos atraviesa un carro, ese hijo de tal por cual, se nos olvidó. Y eso es ser humano. Y por eso venimos siempre nosotros todos, ¿verdad? Venimos no solo a misa,
pero y venimos a la palabra escrita para nosotros también, estar en el Espíritu. Hay lo material y hay lo espiritual. En lo material, para muchos de nosotros lo podemos ver no solo en las cosas que uno va acumulando. En lo material también podemos hablar de todo aquello que nos afecta a nosotros, nuestra interacción con otros seres humanos, en nuestra propia carne, el sentir, el sentimiento. Pero hay lo espiritual también, y es el encuentro que tenemos con un Jesús resucitado y vivo, lo espiritual, de aquello de lo que es moral y aquello de lo que es justo en nuestras vidas. Eso es a lo que uno debe de siempre dar testimonio. Y no solo como escuchamos a veces, todos tenemos problemas en la vida, todos. Pero a veces nos enfocamos tanto en los problemas que hay, de que se nos olvida proclamar a Jesucristo. Y no solo proclamarlo, sino de nosotros mismos llamar y decir, Señor, ayúdame. Y no solo cuando hay crisis en nuestra vida, sino en lo bueno y en lo malo también. En las cosas buenas, gracias Jesús. En las cosas malas, gracias Jesús. Siempre dar gracias. Siempre dar gracias. En la política, en el otro lado hay dos partidos. Otros más, pero dos principales. Nos enfocamos a veces tanto en los de la izquierda, que dicen, o los de la derecha, ¿verdad? De que uno está tan enfocado que se nos olvida lo que más importa. La palabra, Jesucristo presente. Nos apegamos a lo que dicen las noticias, lo negativo en realidad, las noticias, que tiene una gran división en nuestro país de los izquierdistas y los de la derecha, liberales y conservadores. Y hasta cree uno a veces, como en pláticas que entro yo en esto, ¿verdad? Con otros amigos que dicen, no, si los izquierdistas toman poder de todo el gobierno, ¿qué ha de suceder de nosotros? O muy preocupados, o no, y si los de la derecha, los conservadores, toman poder de este país, del mundo entero, ¿qué ha de suceder de nosotros? Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque y lo que más importa para nosotros es Jesucristo y la palabra de Jesucristo que vive en cada uno de nosotros. Lo que escuchamos proclamar, eso es lo que debe de importar para todos nosotros. Es la verdad. Y de nosotros tener, ¿verdad?, de poder escrutinar lo que está sucediendo, ya sea derecha o izquierda, no importa cuál sea el partido político, lo que importa es de que nosotros enfoquemos en la moralidad de lo que se está proclamando por cualquiera de ellos. El mundo de nosotros, lo que más importa es seguir a Jesucristo. Lo demás sale sobrando, porque con Él tenemos vida. Y nuestro mundo real no es aquí. Nuestro hogar verdadero nos espera. Y por eso tenemos que siempre vivir en la palabra, donde podemos encontrar nosotros a Jesucristo resucitado, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos. Y de nosotros no solo decir, viva Cristo Rey, pero vivirlo en nuestra propia carne y proclamarlo con todo el mundo que encontramos al salir de aquí. Y cuando se nos atraviese a alguien o alguien nos diga una palabra mal, nomás decirle, Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Amén.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor resucitado se reveló en las Escrituras, y al partir el pan, animados por su presencia, oremos juntos. Para que nuestra Iglesia comparta siempre las Escrituras y el pan de donde Cristo es rechazado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los líderes de las naciones y los legisladores escuchen atentamente los más profundos deseos de su pueblo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todas las gentes, reconociendo sus diferencias, puedan caminar unidos como amigos y compañeros. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los recién bautizados, para que perseveren en su decisión de seguir al Señor Jesucristo en lo bueno y en lo malo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las necesidades que guardamos en nuestro corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que conozcan la misericordia de nuestro Padre. Oremos al Señor. Padre amoroso, tú nos reúnes en la fe y abres nuestros corazones a tu verdad. Fortalece nuestra fe para que aspiremos a hacer nuevas todas las cosas, que sintamos la presencia de tu Hijo en cada paso que damos hacia ti. Te lo pedimos por el Señor resucitado. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosas tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, quien nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joseph, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús en la ruptura del pan. Aleluya. Cantaré y haré música para el Señor. Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, y me detuve a la sombra, a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen algunas mujeres, al sepulcro fueron de alba. Me dijeron algunos otros, hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Qué tardíos corazones, qué ignorancia los profetas. En la ley se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogieran la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestros corazones ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.
hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y destello de su luz en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esta celebración ha terminado. Vayan en paz a glorificar a nuestro Señor con vuestra vida. Demos gracias a Dios. Este es el día que hizo el Señor. Cantemos todos con santo fervor.